Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, pero en este caso es la segunda parte de una entrevista que venimos sosteniendo con Carolina Gandolfo acerca de una serie de temas, pero que está centrado en una investigación realizada con sus estudiantes y que terminó en un libro que ha sido presentado recientemente sobre lo que nos pasa a nosotros aquí en la región, pero también en el país y en el mundo entero, sobre esta cuarentena por COVID que estamos atravesando. ¿Qué conocimientos produjo ese trabajo? ¿Qué conocimientos produjeron los estudiantes? Ellos hicieron el análisis sobre sí mismos y un análisis a partir de entrevistas que hicieron presenciales y virtuales, ¿no? Que es un poco un trabajo de campo clásico. Entonces, una de las cuestiones, digamos, fue muy interesante, pudieron describir, la verdad que muy bien, cómo había cambiado la percepción y la experiencia, por ejemplo, de la temporalidad. Cómo había cambiado la experiencia de la espacialidad en sus viviendas, en su lugar de vida cotidiano, y cómo cambió y cómo se transformaron las interacciones sociales, ¿no? Entonces hicieron como un trabajo muy etnográfico, yo enseño etnografía, descriptivo de esos cambios. Y cómo a lo largo de los meses y de las semanas de los primeros 2 meses va habiendo distintos cambios en relación a eso, ¿no? Y por supuesto describieron de una manera a veces muy aguda y muy cruda las emociones por las cuales ellos atravesaban, ¿no? Los temores, las angustias, las incertidumbres. Muchos de mis estudiantes tenían en sus familias o la mamá que era enfermera, ¿no? Que tenían, o el papá que era policía, que tenían que salir a la calle igual, que tenían mucho miedo a la hora de la vuelta. Y entonces sí pudimos ver algunas regularidades que fueron muy interesantes de cómo se había transformado la experiencia de la temporalidad. No había día, no había hora, y cómo fueron construyendo una nueva rutina, que eso me parece que lo explicaron de manera muy interesante, que el que lo lee se identifica, digamos. Porque es personal, uno de los logros, me parece, del libro tiene que ver con el punto de vista, ¿no? El punto de vista es muy importante ahí. Exactamente, hay 51 puntos de vista, pero hay muchas cuestiones también recurrentes. Hay una regularidad en el punto de vista. Exactamente, y eso es muy interesante. Y una premisa, y esto yo escuché en una de las presentaciones, este libro ya tiene varias presentaciones, en una de las presentaciones que me pareció como muy gráfico, digamos, que el COVID, la pandemia, digamos, ha generado la mayor crisis humanitaria después de la Gran Guerra, ¿no? Incluso registrada después de la Segunda Guerra Mundial. Hay organismos internacionales connotados, muy importantes, que hablan, entre otras cosas, esto lo tomo muy particularmente porque ocurrió en una de las presentaciones, hablan de crisis de aprendizaje o de pobreza de aprendizaje generado por la pandemia. La pregunta es, ¿por qué este libro o actividades de estas características hacen frente a esas definiciones tan categóricas? Sí, está buena tu pregunta. Yo no fui tan consciente. Yo hice lo que creí que tenía que hacer o lo que podía hacer, y como siempre le digo a mis estudiantes, primero y principal no me tengo que aburrir yo, ¿no? Creo que lo que produjimos es resultado de hacer una apuesta que era como no resignarnos. Yo tengo y tuve la necesidad de sentir que teníamos que dar una revancha, como decir, bueno, no se puede estudiar, esto es un desastre, los aprobamos igual o los bochamos a todos, porque las alternativas esas las han vivido todos los estudiantes. Y yo lo que sentí con mis estudiantes, y lo vi en el campo, porque yo fui al campo en la cuarentena a llevar las tareas de los nenes en las escuelas rurales donde habitualmente voy, lo vi en los nenes y lo vi en mis estudiantes, cómo se agarraban y aferraban al hecho o a la situación de estudiar o de aprender. No sé ni cómo definirlo, no tengo palabras para definir, pero nunca sentí antes cómo ellos se aferraban, no sé, los que saben de pedagogía dirían el vínculo pedagógico. Bueno, yo no tengo esas palabras, no sé definirlo de esa manera, pero a la situación de estar juntos como universitarios,
¿no? De no bajarse de esa situación. Y ese es un compromiso muy fuerte que ellos hicieron. Yo lo sentí muy fuerte. Yo lo hice también. Yo también lo hice. Me convertí en youtuber o, bueno, profesora de, qué sé yo, las cosas que hice para estar en contacto, ¿no? Me encantaría saber, desde el punto de vista antropológico, qué es el conocimiento situado. El conocimiento situado es lo que hicimos, ¿no? Es decir, es producir conocimiento en la situación específica, histórica, situacional, concreta en la que estamos. Yo siempre con los colegas, ¿no? Qué sé yo, siempre tenemos como esa posición crítica respecto a otros producen teorías y las prueban con nosotros, ¿no? Y nosotras y yo misma creo que la producción de conocimiento la tenemos que hacer nosotros sobre nosotros mismos. Eso sí me parece una urgencia, una necesidad. Y en términos de investigación social, más aún, ¿no? Bueno, en los otros tipos de investigación también, pues nuestro país ha liderado un montón de cuestiones, claro, incluso ahora con la pandemia. Entonces, el conocimiento situado es el conocimiento que producimos nosotros en esta situación específica que vivimos. En este caso era el aislamiento, ¿no? Y ahí hay un punto, me parece, que va a ser tenido en cuenta con el tiempo, ¿no? Porque acá se están atragantando los historiadores, pero que tiene que ver con generar el insumo, ¿no? El insumo con el que van a trabajar, o que va a trabajar la historia, ¿no? Para poner en situación este lugar. Después de haber hecho este trabajo, esto también es parte de una de las presentaciones, ¿no? Las preguntas que surgen son, digamos, ¿qué sabemos de nosotros en la región en relación a la pandemia? ¿Qué sabemos de la pandemia o de la enfermedad? Y en todo caso, ¿qué sabemos de la educación? Yo creo que esas tres preguntas que no se plantearon así surgen como conclusión de ese libro, ¿no? Sí, bueno, lo ideal es que surgen preguntas, ¿no? Sí, yo tengo muchas más preguntas que respuestas, pero lo que sí me parece que tengo más claro es que necesitamos saber cómo vivimos esta experiencia tan fuerte que estamos atravesando, porque va a tener consecuencias muy importantes, ¿no? De hecho, las está teniendo no solo en términos económicos o epidemiológicos, sino en términos también psicosociales, en términos comunitarios, sociales, ¿no? Nosotros todos hace mucho que con mucha gente no nos vemos, no nos podemos ver. Yo tengo muchos amigos en Resistencia que no puedo acompañar, estar, en fin, mis clases son en Resistencia, claro, y no he ido más, ¿no? Y entonces a mí me parece que es un conocimiento necesario para ver eventualmente cómo atendemos lo que viene, ¿no? Porque lo que viene, qué sé yo, me imagino los chicos volviendo a la escuela. No es nomás que mañana empezamos con el programa tal como estaba. Atravesamos por un trauma terrible, ¿no? Generalizado, global. O sea, todas las experiencias, emociones que describen mis estudiantes, te dan muchísimo para pensar, bueno, ¿cómo vuelve un chico que sintió todo esto, que le pasó todo esto? ¿Cómo vuelve a la escuela? No es nomás que vuelva y se sienta y empieza nomás con matemática, lengua. No, porque hay que escuchar qué pasó ahí, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. No sé si es lo que hay que hacer, lo que yo creo. Esto también se dijo, y que tiene que ver con esto, ¿no? Que decía recién Carolina, que es que no hay preguntas, no hay respuestas, ¿no? No hay tampoco una comprensión inmediata de la magnitud, porque no vemos la magnitud. Y después hay una cosa que me parece fundamental, que tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Con la antropología o incluso con la etnografía, que es que el conocimiento está en el otro, ¿no? Hay un otro que está experimentando y que está contando y que es el que tiene. En todo caso, uno va a buscar ese conocimiento. ¿Qué es todo eso y en qué nos sirve? ¿O qué línea se planteó en esos términos, que yo supongo que son términos específicos de la carrera? Sí. Sí. Porque me parece muy importante eso, ¿no? Sí, es cierto lo que vos decís, pero tal vez decir que el conocimiento está en el otro, o por ahí es preferible decir el conocimiento está en el encuentro, está en la interacción.
porque no es solo lo que yo veo del otro, sino es lo que producimos juntos, lo que pensamos juntos. Yo cada vez más voy hacia una perspectiva de investigación que llamamos colaborativa, en donde las personas con las que trabajamos no son nuestros informantes, no son nuestros entrevistados, son personas con las que pensamos juntos alguna situación. Y nosotras como investigadoras, nos involucramos en ese proceso de pensamiento también con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que nuestra propia perspectiva. Entonces es en el encuentro, en ese diálogo, donde podemos comprendernos mejor, ¿no? En el intercambio. Y la antropología se trata de eso, la etnografía se trata de eso. Acá con mis estudiantes yo tenía una posibilidad increíble, porque lo que yo les propongo es hagamos autoetnografía, es decir, que cada uno se mire a sí mismo y produzca conocimientos sobre esa vida cotidiana. Entonces era como una oportunidad única, ¿no? Vamos a explicar un poquito. La etnografía supone, en ese caso, una inmersión, pero también una objetivación, porque la etnografía supone un estudio en el que uno no toca nada, digamos, ¿no? Trata de modificar lo menos posible. Pero bueno, modifica porque está, digamos, ¿no? Claro, pero es muy interesante, digo, ¿no? O sea, porque encima todo esto hecho a niveles colectivos, digamos. Claro, esa es otra de las características de mi trabajo de investigación. En general, no soy como una etnógrafa suelta. Hago trabajos de investigación colectivos. Entonces, en general, me la paso enseñando herramientas de investigación, cómo hacer investigación. Por eso no me pareció difícil ni raro hacer esto y proponérselo a mis estudiantes, ¿no? Porque también lo hago con niños, lo hago con maestros. En general hacemos procesos de investigación colectivos. Por eso digo que cada vez más pongo o pienso que las personas con las que trabajo no son informantes o entrevistados, digamos. Ahora, a partir de esta experiencia, ¿cómo organizar el nuevo mundo? No sé, yo estoy como pasada por arriba por ahora. O sea, no. ¿Tenemos herramientas? Sí, yo creo que herramientas hay. Al menos yo apuesto a estas herramientas, que son los procesos reflexivos, los procesos de encuentro, de intercambio colectivo. Yo apuesto a esas herramientas. Yo creo que eso lo tenemos, pero hay que transitarlo. Hay una herramienta que está mencionada ahí en ese trabajo, una herramienta fundamental, que es la del lenguaje, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿qué pasó ahí? Cuando podemos objetivar a través de un mecanismo, que en este caso sería el lenguaje, donde podemos poner en palabras lo que nos está pasando, ¿qué pasa ahí? Bueno, es hermoso poner en palabras lo que nos está pasando. No, lo que yo creo es que la comprensión de sí mismo, la comprensión de nosotros mismos, es muy gratificante, por decirlo. Nos hace sentido, ¿no? Nos reencuentra, nos pone en camino. Hay muchas cosas que la comprensión de nosotros mismos nos posibilita, ¿no? Nos sana, nos cura también, porque muchas veces hay cosas dolorosas que quedan ahí y no se entienden, y que cuando se entienden no son menos dolorosas, pero es aliviador entender por qué nos pasan las cosas. Creo que la etnografía colabora con eso, ¿no? Con ese proceso de comprensión de nosotros mismos, de por qué hacemos o no las cosas del modo que las hacemos. Esa es un poco la búsqueda. Voy a leer un párrafo, ¿no? En algunas de las clases hablamos de la función social que teníamos como cátedra, como integrantes de una comunidad universitaria en un momento tan crítico como el que vivíamos. Les pregunté a mis estudiantes cómo se posicionaban ellos en este sentido y les pedí que pensaran. Y esto me parece clave, ¿no? ¿Cuál era su responsabilidad hoy? Sí. Porque ahí también se habla de responsabilidad, de una cátedra en este caso, de estudiantes universitarios en función de un entorno, supongo yo. ¿Y cuál es la responsabilidad hoy de estos estudiantes y de ustedes como investigadores? Sí. Es algo que siempre tengo muy presente, ¿no? La responsabilidad social de mi trabajo, pero en un momento crítico como en el que estamos, me parecía urgente la pregunta. Y siempre interpelo a mis estudiantes respecto de su responsabilidad social, porque en general las carreras, en general de formación profesional, interpelan respecto del profesional futuro. Claro. Del futuro profesional. Bueno, tenés que ser buen médico, no sé qué,
digamos, ¿no? Está bien, eso es como lo lógico. Pero para mí, uno tiene que ser responsable hoy en lo que le toca vivir, y en mis estudiantes yo consideraba que tenían que ser responsables hoy en lo que estamos viviendo. Como equipo de cátedra me lo planteé al inicio. Me senté ahí con mi equipo y dije, bueno, estamos en un momento terrible, histórico, no sabemos para dónde vamos, pero tenemos una fuerte responsabilidad que son estos estudiantes que nosotros tenemos. Pero después, como colectivo, yo sentía una responsabilidad social de hacer algo, de un aporte, por más chiquito que fuera, un aporte a mi sociedad donde vivo, ¿no? Y como universitarios me parece que es fundamental. O sea, la universidad pública la paga la sociedad. Nosotros nos debemos a la sociedad que sostiene la educación pública. No es nomás estudiar para un estudiante. Hay una responsabilidad, lo mismo que yo como profesora. Bueno, yo tengo esa idea. Tal vez es medio anticuada, no lo sé. Pero es mi idea respecto de ser universitarios hoy, ¿no? Entonces, mis estudiantes me miraban con cara a través del Zoom, como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? Claro, ahí hay una distancia también, ¿no? Sí. El ASPO y lo que generó, lo que evidenció la desigualdad en el acceso a la tecnología, Sí. al conocimiento tecnológico, a los servicios, la inequidad de costos, una intriga que trasciende la crisis. Estamos conversando acá, analizando una cosa que todavía tampoco tenemos mucha idea de qué es lo que pasa. Pero también hay, me parece, y no sé, en todo caso es una pregunta, ¿hay una conciencia de la situación histórica más allá de que se la pueda dimensionar o no? ¿Hay conciencia de esta situación? ¿Vos decís por parte de mis estudiantes? En general, digo. Yo creo que sí, que nos atravesó de una manera tan contundente, que nos dejó así, nos interrumpió la vida de una manera tan fuerte. Creo que nadie pudo zafar. Bueno, podés meterte, no quiero criticar, pero podés ver Netflix 24 horas, podés ver TikTok, bueno, qué sé yo, podés hacer, te podés fugar, porque en algún punto también es necesario, no en un momento así. Pero creo que nos pegó. Hay gente que la está pasando muy mal, ¿no? Los que no tienen salarios, bueno, la están pasando muy mal. Hay gente que pasa hambre, digamos. Hay gente que la está pasando mal por la cuestión de salud. Hay gente que, bueno, que se le empiezan a morir cercanos, familiares, amigos. Esto está pasando en Buenos Aires, en el Chaco, lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí te pega de todas. Y el que no, como yo, que puedo tener un salario y puedo estar tranquila en mi casa y mis amigos están bien y todo, bueno, no te dejó igual, no nos dejó igual. Esto es algo sin precedentes. No te enfrentás con el fin de la vida, con el fin del mundo, porque vos decís, si esto puede pasar, ¿no? Puede pasar con esa incertidumbre tan fuerte de que somos capaces de destruir nuestro planeta. Tenemos esa capacidad. Lo Yo creo que ese fue como el primer acercamiento, ¿no? El primer acercamiento fue la posibilidad de la muerte. Y bueno, ahí lo tuvimos y lo tenemos muy cerca, ¿no? Hubo cambios en el tiempo, en el espacio, en la interacción. A mí me hacía, como también me volvía a esa cuestión emocional cuando ustedes decían, bueno, no poder tocar la cabeza del estudiante. Es como fuerte, ¿no? O que no se puedan generar esas rondas de mate y que parece que ya no se va a poder más. Experiencias singulares y otras comunes que hacen universal este librito, ¿no? Que han generado estos estudiantes. Pero también hay un punto, otro más, que le veo como muy positivo a este libro, que leí un poco en urgencia también, porque acaba de salir. Sí, el 7 de julio salió. La dimensión emocional, ¿no? Cuán importante que pueda estar expresada así tan crudamente la dimensión emocional. Sí, porque eso también supone un cambio de mirada, sobre todo en las cuestiones que tienen que ser más así académicas. Claro, eso te iba a decir. Para mí no hay comprensión social posible si no incluimos la dimensión emocional de los sucesos, de los hechos, de nosotros mismos. Con el guaraní es algo imposible de comprender el guaraní si yo no considero la dimensión emocional
de lo que le supone a una persona hablar, no hablar, encontrarse con alguien y empezar a hablar guaraní, o que le hayan prohibido hablar en guaraní. La dimensión emocional de esa experiencia como hablante de guaraní, o no hablante, sino de alguien que desea, pero no le enseñaron ni hubiera querido, no se puede entender. Para mí, en el conocimiento social, la experiencia emocional, tanto de las personas que uno trata de comprender, como de uno mismo como investigador, como yo como investigadora, incluso en la transmisión del conocimiento. Si yo no puedo en lo que escribo transmitirte la emoción que experimenté y que yo creo que necesitas para comprender eso que estoy tratando de decir, también la escritura, ¿no? La estética de la escritura tiene que llevar a esa emoción, para mí, tiene que ser algo integral. No digo que sea fácil, pero para mí es una dimensión fundamental del conocimiento social, la emoción. ¿Qué es educar para humanizar? No sé si lo diría de esa manera, pero entiendo tu punto. Creo que a mí me toca enseñar. No sé si es lo que elijo, porque yo quiero ser investigadora y soy investigadora, pero tengo que tener un cargo docente para poder hacer investigación en la universidad. Creo que el único sentido que tiene ser docente es ese, ¿no? Es hacernos mejores, en todo caso, no más o menos humanos, pero mejores personas, ¿no? Y si yo eso no lo logro o yo no lo tengo como un propósito, para mí no tendría sentido enseñar nada. Lo mismo me pasa en la investigación social porque enseñamos mucho herramientas de investigación, ¿no? Lo veo en el campo con las maestras, los propósitos que tienen, ¿no? Con sus alumnos. Según su propio ASPO, dice, aprendí, desaprendí, y porque muchas de mis ideas colapsaron. Sí, tal cual. Está parafraseando lo que escribí en la introducción del libro. Sí, no sabía qué hacer, porque... Pero también por lo que escucho es lo que le pasó a muchísima claro, gente, ¿no? Yo creo que no soy la única, yo lo puse ahí en palabras, pero no sabía qué hacer porque para mí enseñar es estar en el aula. Es una forma de decir, yo salgo, hago cosas con los estudiantes de trabajo de campo, etcétera, pero es estar con ellos. Digamos, para mí es impensable la situación educativa si no es en el intercambio. Entonces, cuando pasa eso, yo digo, pero bueno, no se puede dar clase este cuatrimestre, ¿no? Y yo digo, bueno, pero teníamos que dar clase. Entonces, bueno, digo, ¿será que no es tan así como yo pensaba? Capaz se puede. Y yo no sabía manejar Zoom, no tenía Instagram, no tengo Facebook, nada de eso. Me critican mis estudiantes porque nada de eso tengo. Y bueno, me tuve que aprender a hacer todo eso. Todo tuve que aprender. Y yo siempre me jactaba de decir, ¿para qué? Las redes sociales, ¿para qué el Facebook? ¿Para qué el Instagram? Y tuve que hacerlo. Bueno, pagó su... Porque hay una anécdota muy risueña, pero a la vez también muy dura y a la vez muy emotiva, que es que el primer Zoom no lo podía cerrar. No quería abandonar la sala. Sí, no quería abandonar la sala. Me agarró una... Primero que llegué al Zoom medio a la fuerza, porque yo estaba transmitiendo por YouTube con mis estudiantes y ya me había dado mucha emoción cuando ellos empezaban con el chat. Porque ellos trabajaban más cuerpo a cuerpo en grupos pequeños con los ascriptos, las ascriptas de la cátedra. Entonces un día una de las estudiantes me dice, profe, ¿cuándo vamos a hacer un Zoom? Bueno, ya vamos a hacer, ya vamos a hacer. Y un día se cae la conexión de YouTube, no sé qué, y bueno, terminamos en un Zoom. Y claro, me agarró una emoción y a la vez me angustiaba. Era muy contradictorio, muy ambivalente. Yo pensé que estaba medio loca, digamos, pero después muchos colegas les pasaba lo mismo. Y al final, que yo tenía que cortar, decía, bueno, pero ¿alguien quiere decir algo más? Y bueno, y siempre había un tema, pero ya se pasaba la hora. Digo, bueno, tengo que cortar. Y era, bueno, feo, esa sensación de cortar el Zoom. Medio exagerado, pero eso me pasó. Si yo quisiera saber algo de antropología, algo de cómo somos, digamos, de por qué somos como somos, ¿por dónde empiezo?
mirándote. Y primero es uno, ¿no? Yo creo que la fuente de conocimiento más cierta y más cercana es uno mismo, y es uno mismo con los demás, en esa interacción, en ese encuentro, en ese diálogo, en lo que me va pasando, en lo que voy sintiendo, en lo que voy entendiendo. Creo que es eso. Y bueno, y el etnógrafo o la etnógrafa en mi caso, como voy por todos lados, todos los que me conocen y con la gente con la que trabajo, sabe que voy, vengo y bueno, estoy en un momento terrible porque voy hasta San Luis del Palmar. Pero, y en esos encuentros y en ese camino, ahí, ¿no? Conversás, te encontrás, conocés, te cuentan, escuchás, contás tus cosas también, compartís, ¿no? Creo que así. Finalmente, además de este libro, que está disponible, ¿dónde? El libro está disponible, nosotros lo mandamos, lo mandamos por la red, está disponible en mi página web, que es Academia Edu UNE, y en el Instagram nosotros tenemos un colectivo editorial, que ese es como otro capítulo, que se llama Colectivo Siri, que es colectivo.syry, y ahí también está el link para poder, y si no, se solicita por mail también, que es colectivosiri@gmail.com. Y además de este libro, que es muy recomendable para ver todo esto, si yo quisiera empezar a saber de antropología más técnicamente, ¿qué libro, por qué libro empiezo? Un libro que todavía, más allá de que tenga cuestiones técnicas o no, todavía la conmueve. Porque los libros estos de antropología son... Para mí, yo la voy a recomendar, porque siempre lo hago, a Rosana Huber, que es una gran etnógrafa, maestra de la antropología. Incluso tiene una investigación sobre el 99, ¿no? Sí, tiene un escrito, corto, pero tiene un escrito. Su gran tema es el de Malvinas. Ella hizo su trabajo de campo en Guruzú en los 80. Pero bueno, escribió mucho sobre metodología de investigación en etnografía. Hay un gran libro que para mí es conmovedor, que estudia la investigación de Esther Hermite, que era su maestra, fue la primera etnógrafa argentina, considerada la primera etnógrafa argentina. Y ella, en un libro que se llama La articulación etnográfica, analiza la investigación de Esther Hermite y es hermoso para mí. Pero bueno, te tiene que gustar eso. Muchas gracias. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del diariolitoral.com.ar y también todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.